¿Usted también está perdido, señor?, preguntó la niña al solitario ejecutivo en el aeropuerto. Lo que él hizo a continuación lo cambió todo. El aeropuerto resonaba con el bullicio caótico de los viajes festivos. Era 24 de diciembre y cada terminal rebosaba de pasajeros deseosos de llegar a casa para Navidad. El altavoz crepitaba cada pocos minutos anunciando retrasos y cambios de puerta con una voz monótona apenas audible sobre la multitud. La gente corría de un lado a otro arrastrando maletas, haciendo malabares con tazas de café y revisando sus teléfonos. Graham Locach permanecía inmóvil en medio del ruido. Ocupaba un asiento cerca de un gran ventanal escondido en un rincón más tranquilo de la Terminal C, lejos del bullicio del vestíbulo central. Fuera los aviones estaban paralizados y los copos de nieve bailaban en ráfagas arremolinadas sobre la pista. Un aviso de retraso parpadeaba en la pantalla sobre su puerta. Vuelo 431 retrasado hasta nuevo aviso. Graham no reaccionó. Su abrigo negro de lana estaba colgado sobre el respaldo de su silla. Un maletín de cuero descansaba junto a sus zapatos pulidos y a su lado incongruentemente se encontraba un pequeño osito de peluche gastado. El oso no cuadraba con el hombre. Graham era la imagen del control traje a medida reloj de plata corte de pelo impecable. Pero el osito de peluche era claramente viejo. Su costura se había descosido en una oreja y uno de sus ojos de botón estaba ligeramente descentrado. Lo sostenía suavemente, no como un ejecutivo aferrándose a un objeto sin sentido, sino como un padre recordando a un hijo. Era un regalo de cumpleaños, uno que nunca llegó a ella. Su expresión permanecía ilegible, pero sus ojos cansados, oscuros, distantes, contaban una historia diferente. No estaban fijos en nada en particular. Ni en las pantallas, ni en la gente, solo en otro lugar. Quizás 5 años atrás, quizás más lejos. De repente sintió un tirón en la manga. Graham parpadeó sobresaltado. Se giró. Ante él estaba una niña pequeña, no mayor de 5 años. Sus mejillas estaban rosadas por el frío. Sus suaves rizos castaños asomaban por debajo de un gorro de punto con forma de gato. Apretó una pequeña mochila contra su pecho con la cremallera ligeramente abierta, dejando ver el borde de un libro de cuentos en su interior. Ladeó la cabeza y preguntó con seriedad: «Usted también está perdido, señor. Yo puedo ayudarlo a encontrar a su mami». Graham se quedó inmóvil. De todas las palabras de todas las personas, esta pequeña voz tan inocente, tan segura, atravesó limpiamente sus muros cuidadosamente construidos. Abrió la boca para decir: «No estoy perdido», pero las palabras nunca salieron. La miró a los ojos grandes, redondos, llenos de luz. No había miedo en ellos, solo bondad, algo valiente y algo que no había visto en mucho tiempo: fe. Así que en cambio preguntó suavemente: «¿Tú estás perdida?». La niña asintió, pero su sonrisa no vaciló. «Mami estaba aquí, pero luego vi la tienda de dulces. Y cuando me di la vuelta ya no estaba. Pero está bien, la estoy buscando. ¿Quieres venir?». Graham dudó. Todo lo lógico le decía que era la hija de otra persona. Alguien probablemente ya la estaba buscando. Debería alertar al personal del aeropuerto, llamar a seguridad, seguir el protocolo. Pero no se movió. Esta niña, esta pequeña extraña, había irrumpido en su silencio y sacado algo a la superficie, algo que él creía haber enterrado para siempre. Se puso de pie lentamente alzándose sobre ella, pero ella no retrocedió. Simplemente extendió su mano cubierta por un guante. Él miró su mano, luego el oso en la silla, luego de nuevo a ella, y asintió. «Vamos a encontrarla juntos». Ella sonrió como si acabara de ganar un premio. «Bien». Deslizó su mano en la suya con total confianza y comenzó a alejarlo de la ventana. Caminaron pasando controles de seguridad, patios de comidas y tiendas de souvenirs. Él no dijo nada, simplemente siguió su paso constante. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los suyos. Charlaba mientras avanzaban sobre bastones de caramelo y cómo su mami siempre cantaba canciones cuando tenía miedo.
Graham escuchó. Escuchó de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Algunas personas los miraron al pasar. Algunos sonrieron. Otros se detuvieron a mirarlos 2 veces. Un hombre alto con traje negro caminando de la mano con una niña pequeña con gorro de gato. Para el mundo parecían padre e hija. Pero para Graham era algo completamente distinto. Por primera vez en años no pensaba en reuniones ni en plazos. No estaba sumido en el dolor. No se escondía de la Navidad. Estaba caminando avanzando. Y con cada paso, el eco de la voz de una niña de momentos antes se repetía suavemente en su mente: «Usted también está perdido, señor». Quizás sí, pero ahora quizás no tanto. La terminal se extendía interminablemente brillando bajo luces artificiales. Graham caminaba junto a Sophie, su pequeña mano envuelta firmemente alrededor de sus dedos. A pesar de la multitud que los rodeaba, ella caminaba con determinación, la cabeza alta. «Revisemos la tienda de dulces primero», sugirió Sophie tirando de su brazo. Ahí fue donde vi las gominolas. A mami no le gusta mucho el azúcar, pero me deja comer las rojas. Pasaron por un grupo de tiendas, cada una llena de decoraciones navideñas y viajeros de última hora. Graham siguió el paso de Sophie, observando cómo rebotaba de un escaparate a otro, escudriñando cada rostro. «Tiene el pelo rubio como el sol», explicó Sophie. «Y usa gafas cuando escribe. Está escribiendo una historia sobre una tortuga que aprende a volar». Graham levantó una ceja. «¿Una tortuga que vuela?». Sophie asintió con orgullo. «Mami dice, todo es posible en las historias». Él casi se rió, pero no con burla. Lo tomó por sorpresa esa silenciosa calidez en su pecho. «Y todas las noches me canta», añadió Sophie, columpiando su pequeña mochila. «Aunque esté cansada». Recorrieron el patio de comidas, luego echaron un vistazo al área de juegos del aeropuerto. No había rastro de Clara. Graham se arrodilló junto a Sophie, todavía sin suerte. Ella miró a su alrededor con los labios fruncidos, pensativa. «Quizás ella también me está buscando a mí y nos estamos perdiendo la una a la otra». «Quizás», dijo él suavemente. Un empleado del aeropuerto que pasaba se detuvo frunciendo ligeramente el ceño ante la pareja. «Disculpe, señor, ¿es esa su hija?». Graham dudó. Hubiera sido fácil decir que no. Pero entonces Sophie lo miró con los ojos bien abiertos y llenos de confianza. «Sí», dijo él suavemente. «Solo estamos tratando de encontrar a su madre». El empleado asintió educadamente. «Consulte en el mostrador de información si no lo ha hecho ya. Puede que hayan recibido un reporte». «Lo haremos», respondió Graham. Mientras continuaban caminando, Sophie tarareaba en voz baja. Él reconoció la melodía «Noche de paz». Su versión estaba desafinada, pero era dulce, justo como la de un niño. «¿No tienes miedo?», preguntó de repente. Sophie negó con la cabeza. «En realidad no. Mami siempre dice que si estás perdida, sé amable. La magia te encontrará». Graham la miró. «Magia, Sí», dijo ella sonriendo. «Magia de Navidad. Sé que la encontraremos. Creo en ello». Hubo una pausa. Luego, como si las palabras vinieran de una parte olvidada de él, Graham respondió: «Quizás. Yo también». Y por primera vez en años casi lo decía en serio. La estación de seguridad era un borrón de movimiento y tensión silenciosa. Clara estaba de pie cerca del mostrador con los dedos aferrados a la correa de su bolso. Su cabello rubio estaba despeinado de correr por la terminal y sus mejillas estaban enrojecidas no por el frío, sino por el miedo que había estado tratando desesperadamente de ocultar. Su voz era firme cuando habló con el oficial, pero sus ojos la delataban. «Tiene 5 años, rizos castaños, abrigo rojo, una pequeña mochila de gato. Se llama Sophie. Íbamos hacia la puerta 12 cuando se distrajo. Me di la vuelta y ya no estaba». El oficial asintió con calma. «Hemos hecho un anuncio, señora. Tranquilícese. Estas cosas suelen resolverse rápido. Los niños son más valientes de lo que pensamos». Clara intentó asentir. Intentó creerlo,
pero el dolor en su pecho no hacía más que crecer. Al otro lado de la terminal, Graham y Sophie se acercaban de nuevo al pasillo principal cuando una voz del intercomunicador zumbó sobre ellos. Si alguien ha encontrado a una niña desaparecida que coincide con esta descripción. Una azafata cercana que escuchó el anuncio miró a Sophie y Graham luego se inclinó. Creo que esto podría ser sobre ella, dijo suavemente. Vengan conmigo. Los ojos de Sophie se iluminaron. Se volvió hacia Graham. ¿Ves? Te dije que la magia funcionaría. Siguieron a la azafata pasando unas pocas puertas, luego por un corto pasillo que llevaba a la estación de seguridad. En el momento en que Sophie dobló la esquina, sus ojos se abrieron de par en par. «Mami». Clara levantó la vista justo a tiempo para ver a su hija corriendo hacia ella. Se arrodilló con los brazos abiertos justo a tiempo para atrapar el volador bulto de abrigo rojo y rizos castaños. «Oh, cariño». Clara exhaló abrazando a Sophie tan fuerte como si temiera que el mundo intentara llevársela de nuevo. «¿Estás bien? ¿Estás bien?» Sofía enterró su rostro en el hombro de su madre. «Te encontré. Te dije que lo haría». Clara rió entre lágrimas meciendo a su hija en sus brazos. Luego lentamente levantó la vista hacia el hombre que se la había devuelto. Graham estaba a unos pocos metros de distancia en silencio incierto. Cambió ligeramente su peso como si estuviera a punto de darse la vuelta e irse sin ser notado. Pero Clara se puso de pie todavía sosteniendo a Sophie. Sus ojos se encontraron con los suyos. «Espere», dijo dando un paso adelante. «Usted me la devolvió». «Solo le hice compañía», respondió Graham. «Ella hizo todo el trabajo». Clara sonrió con los ojos brillantes. «Aún así, gracias. Ni siquiera sé su nombre». Él dudó, luego le ofreció una mano. «Graham». Ella la tomó. Su apretón era cálido. «Clara». Por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. El ruido del aeropuerto, el arrastrar de pies de los pasajeros, incluso el bajo murmullo de los anuncios. Solo estaban ellos tres, una niña a salvo en los brazos de su madre, un hombre que no había sonreído en años y una mujer que se había aferrado solo a la esperanza. Cuando Clara retrocedió, notó algo en las manos de Sophie. Anidado entre sus dedos había un osito de peluche gastado y suave. Las cejas de Clara se alzaron. «¿De dónde sacaste eso, cariño?» Sophie giró el oso suavemente. Estaba en su bolso. Él no dijo nada al respecto, pero parecía solitario. Clara miró a Graham. Él hizo una pausa, luego ofreció la más leve sonrisa. Pertenecía a alguien importante. Clara no preguntó más. No necesitaba hacerlo. Y de alguna manera, en esa silenciosa comprensión, algo tácito pasó entre ellos. La tormenta exterior había paralizado más vuelos. El aeropuerto zumbaba con tensión mientras la gente corría en busca de actualizaciones, hacía largas filas o se extendía en las sillas tratando de ponerse cómoda. Arriba, otro anuncio resonó. «El vuelo 674 a Denver ha sido retrasado. Próxima actualización en 2 horas». Clara miró el tablero, su mano descansando suavemente en la espalda de Sophie. Su hija se había dormido en sus brazos, ahora cálida, a salvo, pero completamente agotada. Miró a su alrededor. La mayoría de los lugares de comida estaban llenos. Algunos asientos todavía estaban libres, pero la idea de pasar horas sentada en plástico frío de nuevo la hizo estremecerse. A su lado, Graham miró su reloj. Luego, como si tomara una decisión silenciosa, se volvió hacia ella. «Hay un pequeño lugar arriba. Tranquilo, comida caliente. ¿Le gustaría acompañarme?» Clara parpadeó. «No tiene por qué». «Lo sé», dijo él suavemente. «Pero me gustaría. Ambos parecen necesitar un descanso». Clara dudó solo un momento más, luego asintió. «Me gustaría. Gracias». El restaurante no era elegante, solo un café escondido encima del vestíbulo principal, pero era tranquilo, con una iluminación suave y cabinas en las esquinas, donde el caos del aeropuerto se desvanecía a un zumbido distante.
Una camarera los llevó a una cabina cerca de la ventana. Graham ayudó a Clara a acomodar a Sophie en el asiento acolchado, doblando su abrigo para usarlo como almohada improvisada. La niña se acurrucó al instante, su respiración suave y regular. Pidieron comidas sencillas, sopa, pan, té caliente, y durante un rato comieron en un silencio cómodo interrumpido solo por el tintineo de las cucharas y el anuncio ocasional que resonaba desde abajo. Clara observó a Graham mientras revolvía su té. A pesar de su apariencia pulcra, su traje a medida, su reloj elegante, había algo tranquilo y firme en él, algo inesperadamente amable. Ella carraspeó. Realmente aprecio esto. Se suponía que tendríamos una escala corta. No conté con los retrasos. ¿A dónde se dirige usted?, preguntó él. Portland, dijo ella. Una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Tengo una amiga que nos ofreció un lugar para quedarnos mientras busco trabajo. Escribo libros infantiles por la noche, pero la mayor parte del tiempo soy camarera. Ha sido difícil. Graham asintió. Eso es valiente. Clara sonrió débilmente. Algunos días se siente valiente. La mayoría de los días solo se siente como sobrevivir. La camarera regresó en silencio con una taza extra y una tetera de té fresco. Luego, para sorpresa de Clara, colocó una pequeña manta de forro polar sobre la forma dormida de Sophie. «No pedí eso», dijo Clara confundida. La camarera sonrió y miró hacia Graham. «Él lo hizo», dijo. «La pequeña podría tener frío». Clara lo miró. «No tenías por qué hacerlo». Él se encogió de hombros. Parecía que lo necesitaba. Clara lo miró fijamente por un momento con el corazón inesperadamente oprimido. «La mayoría de la gente no se da cuenta», murmuró. Graham la miró a los ojos, su voz baja. «Está haciendo un buen trabajo. Espero que alguien se lo haya dicho últimamente». Clara se quedó inmóvil. De todas las cosas que esperaba escuchar de un extraño, esa no era una de ellas. No algo tan amable, tan necesario. Ella tragó. No últimamente». «Bueno», dijo él terminando el último sorbo de su té. «Entonces permítame ser el primero». Por primera vez Clara no se sintió como alguien a quien le tuviera lástima. Se sintió vista, comprendida. Miró a Sophie plácidamente dormida bajo la suave manta. Luego volvió a mirar a Graham. «Gracias, Graham». Él asintió una vez, su expresión ilegible, pero más suave que antes. Y así, en medio de un aeropuerto abarrotado con retrasos y extraños por todas partes, algo raro se desplegó. No un rescate, no un romance, solo una conexión. Simple, inesperada, irreal. La tormenta de nieve se había extendido durante toda la noche, dejando los vuelos en tierra y agotando energías. Por la mañana, el zumbido del aeropuerto se había amortiguado a un murmullo más tranquilo. Los pasajeros estaban exhaustos, los niños inquietos, los anuncios repetitivos. Para aliviar la aglomeración, el personal de la aerolínea había comenzado a guiar a los viajeros a áreas de espera designadas según la clase de billete. «Señor Locke», dijo una azafata al ver a Graham, «ahora podemos trasladarle a usted y a sus acompañantes a la sala VIP». Graham asintió rápidamente, luego se volvió hacia Clara y Sophie, que estaban cerca observando cómo la gente pasaba arrastrando los pies. Clara dudó. «No tiene por qué incluirnos». Pero Sophie tiró de su manga con los ojos bien abiertos. «Podemos ir, mami, el señor G dijo que hay chocolate caliente». Graham le dedicó una pequeña sonrisa. «Incluso hay mini malvaviscos», comprobó. Clara los miró a ambos. No le gustaba sentirse como alguien que dependía de los demás, pero esto no era solo sobre ella, y por una vez, una parte de ella quiso decir que sí. Asintió. «Está bien». La sala VIP era un mundo diferente. Tranquila, cálida, con iluminación suave, sillones mullidos y un mostrador de aperitivos que hizo que los ojos de Sophie se iluminaran. Graham se encargó del registro con el personal mientras Clara ayudaba a Sophie con su abrigo. Se acomodaron en un rincón junto a los grandes ventanales
donde la nieve aún caía en espirales perezosas más allá del cristal. Graham abrió su laptop respondiendo a algunos correos mientras sorbía café negro. Clara se recostó en el sillón de felpa observando a Sophie explorar el pequeño rincón de juegos cercano. Un momento después, Sophie regresó sosteniendo un tablero de damas de plástico con ambas manos. Lo dejó caer sobre la mesa de centro entre ellos. «Vamos a jugar», anunció. «El perdedor tiene que contar un secreto de verdad». Clara levantó una ceja. «Ay, ten cuidado. Ella siempre gana». Graham miró de Clara a Sophie, luego dejó su laptop a un lado. «Acepto el desafío». La lengua de Sophie asomó por la comisura de su boca mientras se concentraba. Graham jugó bien, pero ella jugó mejor. Ganó la primera ronda. «Bien, señor G», sonrió. «Es hora de soltar la sopa». Graham se rió una risa rara y cálida. «Está bien. Cuando yo tenía tu edad solía esconder galletas debajo de mi cama, muchas, hasta que mi mamá encontró una colonia entera de hormigas dándose un festín». Clara soltó una carcajada cubriéndose la boca. Sophie se rió incontrolablemente. El segundo juego comenzó. Clara se unió. Sophie volvió a ganar. Clara gimió juguetonamente. «Oh, no». Miró a Graham, luego a Sophie. «Mi turno, Hizo una pausa y luego dijo suavemente: «Yo solía tener miedo a volar». Sophie jadeó. «Pero volamos todo el tiempo». Clara sonrió. «Tuve que aprender porque tener miedo y estar atascado se sienten de alguna manera parecido». Su voz permaneció en el aire más tiempo de lo esperado. Graham la observó de cerca. La forma en que lo dijo no fue dramática. Fue honesta, firme, y de alguna manera llegó a esa parte silenciosa de él que se había sentido atrapada durante demasiado tiempo. La siguiente ronda nunca terminó. Sophie comenzó a parpadear más y más lentamente, su pequeño cuerpo acurrucado en la esquina del sofá. Clara se quitó el abrigo y lo extendió sobre su hija, apartándole suavemente los rizos de la frente. Graham permaneció inmóvil observándolas con una especie de reverencia que no podía nombrar. Pasaron los minutos. Sophie se movió con los ojos medio cerrados y buscó en su pequeña mochila con forma de gato. Sacó una galleta casera desmoronada envuelta en papel de seda. Se la puso en la palma de la mano a Graham. «La guardé para ti», murmuró. «Mami dice que las cosas buenas deben compartirse». Graham miró la galleta rota, su garganta se apretó. Era el primer regalo que recibía en 5 años que no venía con condiciones. Nada de negocios, nada de formalidades. No se la comió. Dobló el papel de seda con cuidado y colocó la galleta en un pequeño compartimento dentro de su cartera de cuero. Un recuerdo. Clara se dio cuenta, pero no dijo nada. Más tarde apareció un miembro del personal de la aerolínea. «Disculpe. Su vuelo podría reanudarse en las próximas 2 o 3 horas». Clara se enderezó. Miró a Sophie, que seguía dormitando, luego a Graham. Todos pensaban lo mismo: el final de este extraño y tranquilo capítulo podría estar cerca. Graham se levantó y sacó una pequeña libreta de su chaqueta. Garabateó algo, dobló el papel y se lo ofreció a Clara. «Por si quiere continuar el juego». Ella lo desdobló: un correo electrónico personal y debajo el título del libro infantil que había mencionado la noche anterior. Él lo recordaba. Ella lo miró sin palabras. No hubo grandes gestos ni presión, solo un hombre tendiendo la mano de la manera más humana. Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista. La tormenta finalmente había comenzado a ceder. Por la mañana el aeropuerto estaba más tranquilo. No porque hubiera menos gente, sino porque algo en el aire había cambiado. Esperanza, quizás movimiento, una oportunidad de volver a casa o hacia algo que podría llegar a serlo. Graham estaba de pie cerca de los mismos grandes ventanales en la sala VIP, café en mano. La nieve había dejado de caer. Los vuelos estaban siendo autorizados para partir. Uno por uno un anuncio resonó por la sala: vuelo 828 a Portland,
embarcando ahora en la puerta 17. Clara se quedó inmóvil. Ese era el suyo. Rápidamente, miró el billete en el bolsillo de su abrigo, luego a Sophie todavía acurrucada bajo su chaqueta medio dormida, pero agitándose. Graham las miró leyendo el cambio en los ojos de Clara antes de que ella dijera nada. «Nos adelantaron», dijo ella suavemente. «Parece que somos los primeros en ir». Sophie se estiró parpadeando contra la luz de la mañana. «¿Nos vamos ya?», Clara asintió. Se puso de pie y ayudó a su hija a ponerse el abrigo. Sus movimientos eran tranquilos, pero había algo vacilante en ellos, como si cada botón que abrochaba sellara algo inacabado. Graham permaneció donde estaba con las manos en los bolsillos de su abrigo. No intentó detenerlas. No hizo un gran gesto, pero observó de cerca. Clara buscó su bolso preparándose para irse. Luego se volvió hacia él. «No soy buena diciendo las cosas correctas», dijo. «Pero gracias por vernos, por ser amable sin pedir nada». Él negó con la cabeza. Nunca necesitó que la salvaran Clara, pero fue bueno caminar a su lado por un tiempo. Sophie lo miró, sus ojos tan grandes y redondos como siempre. «¿Estará en el mismo vuelo la próxima Navidad?», preguntó. «¿En serio?». Graham sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. «Lo intentaré», dijo suavemente. Luego se agachó a su altura y le tendió la mano. «Gracias por dejarme jugar a las damas y por la galleta». Sophie radió y en su lugar le dio un gran abrazo. Así sin más se fueron. La zona de embarque de la puerta 17 estaba abarrotada. Clara y Sophie encontraron sus asientos y esperaron. Mientras el avión rodaba hacia la pista, Clara metió la mano en su bolso para sacar el bloc de dibujo de Sophie y encontró algo que no había empacado: un pequeño osito de peluche gastado. Era el mismo que Sophie había sostenido firmemente la primera noche en el aeropuerto. El que había estado junto a Graham en silencio. Clara lo miró fijamente, aturdida. Sophie lo notó y jadeó. «Nos lo devolvió». Clara no dijo nada durante un largo momento. Le dio la vuelta al oso lentamente, como si pudiera susurrar algo si lo sostenía con la suficiente suavidad. No había nota ni etiqueta, solo el oso, pero de alguna manera lo decía todo. De vuelta en Nueva York, la ciudad era tan ruidosa y rápida como siempre. Graham entró en su oficina en el ático, se sacudió la nieve del abrigo y se detuvo en el umbral. La habitación era impecable, moderna, perfecta, pero algo de la quietud se aferraba a él de manera diferente ahora. Se sentó en su escritorio y miró la foto que siempre había estado allí, su hija sonriendo ampliamente, congelada en el tiempo. Metió la mano en su cartera y sacó la galleta envuelta en papel. Todavía allí, todavía a salvo. Luego, lentamente, Graham abrió su laptop. Hizo clic para redactar un nuevo mensaje a Clara. Asunto: cuentos para dormir. Sus dedos se cernieron sobre las teclas. Luego escribió: una vez mencionó su cuento favorito para dormir. Lo compré. Es encantador. Usted también lo es. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego, sin pensarlo demasiado, le dio a enviar. No había promesas ni expectativas, solo un comienzo, solo una elección. Comenzó con una nota de agradecimiento, un simple correo electrónico de Clara enviado el día después de que ella y Sophie aterrizaran en Portland. Lo escribió en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento nuevo, con Sophie profundamente dormida a su lado, abrazando el osito de peluche que Graham había dejado. Espero que sus reuniones hayan ido bien. Gracias de nuevo por el chocolate, el juego, la tranquila amabilidad. Sophie dice que echa de menos a su amigo de Navidad. Graham leyó el mensaje a altas horas de la noche, solo en su apartamento de gran altura con vistas a Manhattan. Se cernió sobre el botón de respuesta durante mucho tiempo, inseguro de si debía contestar. Lo hizo. Las reuniones estuvieron bien, el aeropuerto fue mejor. Dile a Sophie que yo también la echo de menos. ¿Todavía hace trampas en las damas? Eso fue todo, pero abrió una puerta que ninguno de los dos cerró del todo. Durante las siguientes semanas, los mensajes continuaron. A veces eran solo unas pocas líneas, un libro que le gustaba a Sophie, un momento que a Clara le pareció divertido en su nuevo trabajo, una foto de una taza que Graham había roto accidentalmente en la oficina.
pero lentamente se hicieron más largos, más profundos. Historias contadas solo después de medianoche, cuando Sophie dormía y la ciudad fuera de la ventana de Graham finalmente se aquietaba. Una noche Clara escribió: Sophie preguntó si conocías a Santa personalmente. Insiste en que cualquiera que dé chocolate y lleve un oso debe ser amigo suyo. Graham respondió: no conozco a Santa, pero sí conozco a una niña valiente que cree en la magia más que nadie que haya conocido. Luego, una tarde, el correo electrónico de Clara llegó con un archivo adjunto. Esto es algo en lo que he estado trabajando. Mi historia más reciente. Casi la borro, pero luego pensé que quizás querrías leerla. Sin presiones. El archivo se titulaba La niña que se perdió pero lo encontró todo. Graham lo abrió con la intención de hojearlo. No dejó de leer hasta la última línea. Era sobre una niña en un aeropuerto, un extraño alto, un oso, una galleta, y cómo a veces el hogar no es un lugar, es una mano que buscas cuando tienes miedo. Había partes que lo hacían reír, otras que le apretaban la garganta. La niña de la historia era Sophie, pero también no. El hombre era él, pero más gentil, más valiente. La madre era Clara en toda su tranquila fortaleza. Él no respondió esa noche. En cambio, Graham reenvió el manuscrito sin explicación a una editora de una editorial de libros infantiles en la que confiaba. «Lee esto», escribió. «Solo léelo». No se lo dijo a Clara. Durante días los correos electrónicos entre ellos continuaron, negocios como de costumbre, bromas, historias. Los dibujos de Sophie escaneados y enviados con títulos como El señor G y el oso. Luego, 2 semanas después, Clara se sentó de nuevo en la pequeña mesa de su cocina, revisando su correo electrónico antes de la cena. Vio la línea de asunto primero. «Nos encantaría publicar tu libro». Su mano voló a su boca. Leyó el mensaje una y otra vez con el corazón latiendo. La nota de la editora era amable, personal, cálida. El libro los había conmovido profundamente. Lo querían para su línea de invierno. El último párrafo la dejó helada. Nos encantó especialmente la dedicatoria. La historia se siente arraigada en algo real, como la amabilidad encontrada cuando menos se espera. Inspirada en un encuentro real en un aeropuerto donde la magia no necesitó renos, solo a 2 extraños y una niña pequeña que creía en el tipo correcto de milagros. Releyó las palabras, luego miró hacia la sala de estar donde Sophie estaba coloreando en el suelo. Clara no tuvo que adivinar quién lo había enviado. Abrió su bandeja de entrada, hizo clic en el último mensaje de Graham y comenzó a escribir: «Lo leíste, ¿verdad? Y lo enviaste sin decírmelo». Hizo una pausa, luego añadió: «Sabes, no tenías que arreglar nada por mí». Pero luego sus dedos siguieron moviéndose. «Aún así me recordaste que quizás, solo quizás, estaba bien dejar que alguien creyera en mí antes de que yo creyera en mí misma». Y con eso le dio a enviar. Al otro lado del país, mientras la nieve caía suavemente sobre Nueva York, Graham leyó su respuesta. Cerró su laptop y se recostó en su silla con el corazón un poco más ligero. No respondió de inmediato. Algunos momentos merecían silencio del tipo que se asienta suavemente como la nevada antes de convertirse en algo más. El aeropuerto era tan ruidoso, tan concurrido, tan lleno de luces parpadeantes y viajeros cansados como lo había sido hacía un año. Pero Graham no era el mismo. Estaba de pie cerca de las puertas de llegada, no en una sala privada, no en traje, no escondiéndose. Hoy llevaba un suéter oscuro, jeans, y no cargaba laptop ni maletín. Solo un pequeño ramo de flores de invierno y una copia de tapa dura de La niña que se perdió, pero lo encontró todo. El libro se había convertido en un éxito discreto, pero para Graham significaba mucho más que las listas de bestsellers. Era el mapa de algo que no sabía que todavía estaba buscando. Revisó la pantalla de nuevo. Su vuelo había aterrizado y luego a través del mar de pasajeros los vio. Clara con su cabello dorado recogido en un gorro de lana, un abrigo gastado sobre el hombro, y Sophie ahora de 6 años pero aún con los mismos ojos redondos y pasos valientes arrastrando una pequeña maleta rosa detrás de ella. Sophie lo vio primero. Soltó la maleta y corrió con los brazos abiertos.
Nos encontraste de nuevo. Graham se arrodilló mientras ella se lanzaba a sus brazos. La abrazó fuerte apoyando su frente contra la de ella. No, dijo suavemente. Vine a donde sabía que estarían. Las personas importantes no deberían tener que ser encontradas dos veces. Clara llegó segundos después, su aliento visible en el aire frío, sus ojos ilegibles. Se detuvo a unos pocos pasos, insegura. Él se levantó lentamente. «Hola», dijo. «Hola», respondió ella con voz suave. Se miraron el uno al otro por un largo momento. En los brazos de Clara estaba el viejo oso de Sophie todavía remendado y querido. Graham lo notó y sonrió. «¿Qué tal el vuelo?», preguntó. «Largo», dijo ella devolviéndole la sonrisa. «Pero ya estamos aquí. Oí que alguien consiguió un contrato a largo plazo con una editorial en Nueva York». «Así es», asintió Clara. «Y alguien más se ofreció a ayudarnos a buscar apartamentos, dijo que conocía bien la ciudad». «Así es», dijo Graham. Ella se acercó un poco más. «Y alguien dijo que estaría aquí». No estaba segura de si lo decía en serio. Lo decía en serio. Clara miró las flores, luego el libro en su mano. Su libro, el que casi nunca envió. Él tomó aire. «Esto no es perfecto. Todavía tenemos diferentes ciudades, diferentes vidas. Mucho que resolver. Pero esto es real. Estoy aquí y si me acepta, me gustaría ser parte de donde quiera que vaya después». Ella lo miró fijamente con los ojos suavizándose. Luego extendió la mano y tomó las flores. «Es el mejor momento que he tenido en años», susurró. Sophie les agarró las manos a ambos, una a cada lado. «¿Podemos irnos ya? Quiero chocolate y quizás galletas». Graham se rió. «¿Todavía eres la jefa, Salieron por las puertas de cristal de la terminal al aire fresco de Nueva York. La gente pasaba a su lado en todas direcciones. Los coches tocaban la bocina, las luces parpadeaban, la nieve caía, pero por un momento solo estaban ellos tres. Sophie levantó la vista mientras caminaban. «¿Todavía estamos buscando algo?». Clara miró a Graham, su mano aún en la suya. «No, cariño», dijo con voz cálida. «Creo que ya nos han encontrado». Y detrás de ellos, el aeropuerto se desvaneció en el resplandor de la ciudad. No es un final, solo el lugar correcto para comenzar. Si esta historia te conmovió el corazón al igual que la amabilidad de Sophie conmovió a un hombre que pensaba que no le quedaba nada por sentir, no olvides pulsar el botón de «Me gusta» y suscribirte a Historias que toman el alma. Cada semana te traemos relatos sinceros de conexión, sanación y esperanza inesperada. Porque a veces todo lo que se necesita es un pequeño momento, una pregunta, una sonrisa, una elección para cambiarlo todo. Síguenos para más historias que se quedan contigo mucho después de que terminan. Y recuerda, las personas que estamos destinados a encontrar siempre encuentran el camino de vuelta.